Imagínense esto por un segundo. Alguien más tiene el poder absoluto de firmar contratos, vender propiedades o incluso vaciar cuentas bancarias, exactamente en nombre de ustedes. Es una locura si lo piensan bien, ¿no? Bienvenidos a este análisis a fondo, donde nos vamos a adentrar en el fascinante mundo del derecho civil peruano para desmitificar un tema que, la verdad, genera muchísimos dolores de cabeza en los tribunales: los complejos límites y efectos de la representación legal. Estamos hablando de un área donde la confianza ciega choca de frente con la autoridad legal. Y ojo, un simple error de cálculo o una mala intención puede desatar un verdadero caos tanto jurídico como financiero. Así que, a lo largo de este análisis, vamos a desglosar exactamente cómo funciona esta figura y, lo más importante, qué pasa en el preciso instante en que las cosas simplemente no salen según el plan. Para que no nos perdamos, este será nuestro mapa de ruta. Vamos a tocar 5 puntos. Primero, los fundamentos de la representación. Segundo, la figura del falsus procurator. Tercero, un análisis clave del artículo 161. Cuarto, la gran batalla entre ineficacia e invalidez. Y quinto, el impacto en terceros. Empecemos. Punto número 1. Los fundamentos de la representación. A ver, antes de entender cómo se rompe este sistema legal, es súper importante tener clarísimo cómo se supone que debe funcionar cuando todo está en perfecta armonía. Básicamente, y según lo que nos dice el libro segundo, título tercero de nuestro Código Civil, esta institución es la base de todo. La representación es esa brillante herramienta legal que permite que alguien actúe en nombre de otro, logrando que los efectos jurídicos se transfieran de forma impecable al titular principal. Para aterrizarlo un poco, digamos que el dueño de un departamento en Lima necesita venderlo para ayer, pero tiene que viajar al extranjero por un año. Bueno, para resolver el problema, nombra a un apoderado. Cuando este apoderado firma el contrato de compraventa, es literalmente como si el dueño mismo estuviera ahí sosteniendo el bolígrafo. Todo el dinero, los derechos y las obligaciones caen directamente sobre el dueño original, sin tocar el patrimonio del apoderado. Esa es, en esencia, la magia de una representación perfecta. Ahora, profundicemos un poquito en la norma. Y tranquilos, no vamos a recitar artículos de memoria porque eso no tiene sentido. Mejor veámoslos como las herramientas de un kit de emergencia legal. Son como los engranajes de un reloj súper preciso. Por ejemplo, el artículo 145 nos dice de dónde nace todo esto, el origen de la facultad. Luego, el artículo 160 nos confirma cómo funciona la maquinaria cuando gira sin problemas, de forma directa y eficaz. Pero claro, en la vida real las cosas fallan, y para eso están los artículos 161 y 162. Estos son los que nos dicen exactamente qué pasa cuando el tren se descarrila y cómo podemos, si es posible, salvar o ratificar la situación. Son, literal, los mecanismos de seguridad que mantienen el comercio funcionando. Pasamos al punto número 2, el falsus procurator, porque ¿qué pasa cuando nuestro representante se pasa de la raya o, peor aún, ni siquiera tenía autoridad para empezar? Aquí es donde todo se quiebra. Y aquí es donde entra el villano de nuestra historia, el famosísimo falsus procurator, o en español simple, el falso representante. Este es un sujeto que irrumpe y destroza la paz jurídica que acabamos de armar. Imagínense a alguien que se pone una máscara de autoridad para cerrar un negocio en nombre de otro. Pero cuando rascamos un poquito la superficie, nos damos cuenta de que o no tiene derecho a hacerlo, o directamente está cruzando las líneas rojas que le marcaron. Es súper peligroso porque genera una falsa ilusión de seguridad tremenda en la gente que confía y negocia con él. Para entender de verdad el tamaño de este riesgo, hay que saber que este falso representante opera en 3 escenarios muy puntuales. Primero, la ausencia total de poder. Es decir, un completo desconocido que de la nada falsifica papeles para vender un auto que jamás fue suyo y para el que nunca le dieron permiso. Segundo escenario, el exceso de poder. Aquí sí hay un vínculo real. Por ejemplo, le dimos poder a alguien solo para alquilar una casa, pero el tipo va y la vende a nuestras espaldas. Se pasó de límite. Y el tercero es el poder extinguido. Imagínense al exgerente de una empresa al que le quitaron los poderes el mes pasado, pero que hoy sigue por la vida firmando contratos millonarios como si nada. En los 3 casos, esa máscara de autoridad es una ficción total. Lo que nos lleva al punto 3, el análisis del artículo 161. Para lidiar con este personaje y proteger al dueño real, tenemos que activar el escudo del sistema. Y es aquí donde la ley peruana traza una línea clarísima en la arena. La norma nos dice, y cito, el acto jurídico celebrado por el representante excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido o violándolas es ineficaz con relación al representado. Ojo a esa palabra clave, ineficaz. El acto que hace este falso representante no vincula por arte de magia al dueño inocente.
En lugar de atrapar al titular en un contrato desastroso que nunca aprobó, la ley levanta una pared gigante y dice, este acto no te toca, no es oponible contra ti, así de simple. Pero claro, para usar este escudo hay que entender cómo se rompen estas reglas en la práctica. Un representante se puede pasar de listo de dos maneras principales. Por un lado tenemos la extralimitación, que básicamente es estirar el chicle, un exceso de cantidad o calidad. Digamos que le autorizamos vender un terreno por mínimo $100,000 y va y lo remata en $50,000. Bueno, ahí se extralimitó gravemente. Por otro lado está la contravención, que es mucho más descarada. Es ir directamente en contra de lo que dice el papel. Si el poder dice en letras gigantes prohibido venderle a la competencia y el representante va y le vende exactamente a ellos, eso es una contravención directa. Y adivinen qué, cualquiera de las dos activa automáticamente la ineficacia de la que venimos hablando. Punto número 4. Ineficacia versus invalidez. A ver, esta es probablemente la parte más profunda de este análisis, porque vamos a desarmar una trampa en la que caen muchísimos, pero muchísimos abogados. Presten atención a esto porque es vital, e incluso la jurisprudencia como la famosa Casación 3777-2006 nos lo recuerda siempre. No es lo mismo un acto inválido que un acto ineficaz. Son cosas súper distintas. Cuando hablamos de invalidez estamos ante un problema de raíz, un vicio estructural. Algo falló en el objeto, en la causa, es un contrato que literalmente nació muerto y no produce efectos desde el día 1. Es más, si es nulo absolutamente ni siquiera lo puedes ratificar después, es imposible. Pero con la ineficacia del artículo 161 por el falso representante, el escenario cambia por completo. Estructuralmente el contrato está perfecto, tiene objeto, tiene causa. El único problema es puramente funcional. El que firmó no tenía la legitimidad para hacerlo. ¿Qué significa esto en la vida real? Que el contrato es válido entre los que se sentaron en la mesa a firmar, pero es inoponible al verdadero dueño. Y por eso mismo, como el contrato no está muerto, si el dueño original se entera del negocio y dice, oye, me gusta el precio, lo acepto, puede ratificarlo usando el artículo 162 y el negocio cobra vida perfectamente. Y llegamos al punto 5, el impacto en terceros. Ya que aclaramos toda esta teoría legal súper interesante, vamos a ver cómo aterriza esto en el mundo real y el daño colateral que deja a su paso. Porque claro, hemos hablado maravillas sobre cómo proteger al dueño original y blindar su patrimonio frente al falso representante. Pero, ¿qué pasa con el tercero inocente? Pensemos en esa pobre persona que fue de súper buena fe, puso su dinero en la mesa y firmó, creyendo de todo corazón, que el sujeto que tenía enfrente era un representante 100% legal. Bueno, el sistema jurídico tiene que buscar justicia. Si bien la ley protege al verdadero dueño para que no pierda su propiedad en un negocio que nunca aceptó, no puede dejar al tercero en el aire. ¿Cómo equilibra la balanza? Dejando caer todo el peso financiero de los daños sobre los hombros del falso representante. Ese sujeto que se inventó el poder o que se pasó de los límites tiene que responder económicamente por todos y cada uno de los daños y perjuicios que le causó al tercero inocente. Básicamente, se le obliga a pagar los platos rotos por haber frustrado el negocio. Al final del día, la gran moraleja de todo este engranaje legal es una sola: prevención. Ser proactivos y revisar con lupa los límites y la vigencia de los poderes antes de firmar nada es lo único que realmente nos salva de una cascada de juicios, tiempo perdido y dinero congelado. La pelota está en la cancha de los que se sientan a negociar. Así que, la próxima vez que estén a punto de cerrar un trato y vean una firma que dice en representación de, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse, ¿con quién estamos haciendo negocios realmente? Ha sido un placer acompañarlos en esta exploración. Hasta la próxima.